Otra forma de hacer candados con su razonamiento es preguntarle a la persona con que están peleando o a la que están regañando, ¿por qué haces que me enoje? ¿Porque te gusta que yo me enoje? ¿Te gusta que te pegue? ¿Por qué tengo que pegarte? Y ellos solo se responden con las frases o a estas preguntas, es porque quiero que entiendas. Yo reacciono porque tú me provocas. Es para tu bien, es porque te quiero. Tenemos que considerar esto, esta forma de hacerse preguntas para un tratamiento clínico. La recomendación, como lo hemos dicho en otros videos, aquí ocupan el por qué para justificarse, entonces tendrían que ocupar un para qué, un cuánto, cómo salir de la situación, cómo mejorar lo que estamos viviendo. En esta ocasión vamos a resaltar que los que se enojan ocupan muchos por qué y este tipo de cuestionamiento los lleva a sus justificaciones. Sería interesante utilizar el para qué exploto y ofendo a mi esposa, para qué lastimo al punto de dañar a quien amo, para qué sobajar a mi novio, para qué reaccionar así. Esto nos dará más información y nos da la posibilidad de visualizar efectos secundarios de mi actuar y romper el candado del razonamiento. Para reafirmar cómo se ciclan o se atoran en su procesamiento mental las personas que se enojan, lo ilustraré con un ejemplo. ¿Por qué me haces enojar? Porque te gusta que te maltrate. ¿Por qué no entiendes? ¿Por qué tú vuelves a lo mismo una y otra vez? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Esos por qué hacen que le prestes atención al pasado y justifica las acciones presentes. Sin embargo, cuando tú ocupas el para qué, que sería la recomendación, le da mayor valor a la intención para que dimensionemos el daño afectivo que le hacemos a las personas, para que identifiques cuál es el objetivo que pretendes alcanzar. Eso te coloca en el futuro. En el futuro puedes tomar acciones, jamás en el pasado. Si tú ocupas el por qué, estás enfocándote en el pasado para justificar el presente. Y el futuro solamente se va a aclarar con un para qué. Ahora, ¿por qué toda esta explicación? Es para identificar cómo procesan sus actos. Son ejemplo de los diálogos internos que en muchas ocasiones verbalizan en voz alta y es como podemos identificar lo que he mencionado hasta este punto. Checa cómo hay un juez inflexible dentro de su mente, un papá exigente, una programación para la vida gris y negra, un programa convergente donde hay muchas conclusiones. Entonces, con todo esto que hace su mente en automático, cierra las posibilidades y se cierra a la interacción con las personas. ¿Por qué? Porque en esta conclusión ellos ya lo determinaron como verdad. En sus diálogos se evidencia que están cerrados a las posibilidades de cambio y solo al cambiar esta forma de pensar podrían generar un cambio en la vida o construir un mundo diferente para ellos y para las personas que aman. Cerrarse y poner candados en la mente nos deja en una posición de desventaja porque no logramos adaptarnos y nos impide cambiar. Comúnmente el enojón o la enojona se cierra, se dice que es necio o terco. Nadie lo puede hacer entrar en razón y en esa posición se les condena a caminar por la vida enojo tras enojo, decepción tras decepción, razonando que nadie es como ellos, que nadie les son leales, que nadie le es honesto, entre otros pensamientos que le justifican. Pero al paso del tiempo,
viven en un estado de rencor constante. ¿A razón de qué viven juzgando? ¿Quién les dio el papel de jueces? ¿Quién les ha dado el derecho de gritar y lastimar? ¿Cómo pueden llegar a dañar a su propio cuerpo directamente golpeando la pared y pegándose al cuerpo? Bueno, imagínate que esta posición de vida, enojado con la vida, es contraria a la posición de víctima o de miseria, solo en apariencia. Sin embargo, la posición del enojón también pueden pasar años ahí en ese lugar. Decíamos que la víctima puede estar condenada y permanece años en esa posición. El enojón también puede pasar años en esa posición. En su razonamiento buscan parejas, hijos y jefes que traigan incluido un control remoto y un instructivo para programar a esas personas, porque ellos van a decidir cómo deben de comportarse los otros, cuándo deben hablar, qué deben de decir y cómo deben de comer, en otras interesantes conclusiones que tienen en su mente. Pero esos datos son tan solo la otra cara de la moneda de la tristeza. Son los fuertes juicios los que lo mantienen atado. Funcionan esas conclusiones, esas creencias como una red que no les permite doblegarse a ellos mismos por orgullo. Recuerda que el hipnotista teje una red en la mente de las personas. El enojón está encerrado en su propia red que él tejió para sí mismo, que lo imposibilita actuar de otra forma o pensar de otra forma. Es más, esa misma red lo tiene así y lo hace creer que los demás lo atacan. ¿Por qué? Porque está imposibilitado. Cada vez que te encuentras a una de estas personas, tiene un halo de rabia. Son territoriales, tienen una cara que los delata. Se comportan como si fueran rinocerontes. Todo lo que se mueve a su alrededor es embestido por ellos. Tienen una visión corta. Solo es válido lo que ellos conocen, porque desconocen muchos temas, y si ellos llegaron a la conclusión de que eso no es como lo dice el Google o no es como lo dice la enciclopedia, no es como lo dice una investigación, es como lo dicen ellos. Nada puede hacerse diferente a lo que ellos piensan. Es más, al ver que alguien hace algo diferente, a ellos les sale mejor o tienen una experiencia donde lo hicieron 1000 veces mejor, porque han desarrollado una coraza que difícilmente los va a dejar colocarse ante el juicio y las observaciones de otras personas y de él mismo. Por eso es que él saca, no, pues yo lo hice mejor, no, pues yo cuando trabajaba en tal empresa hice tal cosa, tal cosa, tal cosa, me levantaba yo a las 3 de la mañana. Han ganado muchas batallas en la vida por ese estilo que tienen, por esa coraza, por ese orgullo. Ese orgullo los puede consumir lentamente. La mayoría de las veces no pedirán perdón o disculpas. Y al final ellos dirán, a pesar de todo, sigo en pie. Es más, hasta predicen con sus razonamientos que no van a cambiar en la vida. La diferencia entre la honestidad que dicen los que se enojan, la franqueza y el derecho a lastimar. Existen muchos estados en México que dicen yo soy muy francote, yo soy muy francota. Yo siempre digo las cosas como son. Las cosas son mejor así, directas, sin darle tantas vueltas. Se molestan porque les digo la verdad. Hay un chiste que recuerdo en este momento para hacer la diferencia entre honestidad, sinceridad y el no saber manejar las emociones. Es grosero, cruel y sarcástico, pero siempre ilustrativo de nuestra forma de actuar. Imagina 3 amigas que a una de ellas le hablan por teléfono y le dijeron, la mamá de tu amiga Dolores murió. Acto seguido, las 3 amigas debaten quién le dice a Dolores que su mamá
lamentablemente falleció. La primera amiga, Candy, Dios, yo no se lo puedo decir. Segunda amiga, Dulce, no tengo las palabras, será un momento muy difícil. La amiga sincerota, yo se lo digo, ya sabes cómo soy yo soy muy directa y franca, y las cosas no van a cambiar. Llega la amiga Dolores y la aborda la amiga sincerota. Dolores, ¿quién prefieres que se muera, tu mamá o mi mamá? Le dijo la sincerota. Tu mamá, contestó Dolores, por culera se murió tu madre. Disculpen si los ofendí, jóvenes, pero ¿acaso será sinceridad y honestidad o franqueza esto que vimos? ¿Será la mejor forma de decir la verdad? Las personas pueden ser sinceras, honestas, francas y decir la verdad de forma prudente, asertiva, sin dañar a otros. Eso es un arte. Tendríamos que diferenciar si la persona que dice ser honesta o sincerota está constantemente enojada o cumple las características del proceso mental que estuvimos describiendo. Tal vez están enojados con la vida. Entonces, esa forma de autoengañarse con sus pensamientos refuerza su sistema de creencias y hace que se comporte así, lo que ellos llaman de forma franca y honesta. Si se molestan es porque les digo la verdad. Aclaremos, no es que no les pidamos que digan la verdad, es cómo la dicen, las personas a las que le dicen y el momento que eligen para hacerlo, entre otros infinitos detalles. Aquí puedes reforzar esta habilidad con cursos de asertividad, de comunicación asertiva. Si vamos con una apertura de aprender, entonces lograremos identificar qué tan asertivos somos para decir las cosas. Sin embargo, un enojón difícilmente va a aceptar que está lastimando a otros y que nada tiene que ver con su honestidad o con la verdad. Tiene que hacer conciencia de la forma en que dice las cosas, en cómo las dices, acuérdense. La voz del engaño. Otro autoengaño que se hacen los que se enojan constantemente es sobre su voz. Frecuentemente dicen, así hablo, este es mi tono de voz. Y si a muchos les ofende o les lastima, es mi forma de hablar. Aunque nosotros, sus interlocutores, podamos diferenciar sus diferentes tonos de voz, aunque todos sean graves, difícilmente las personas que se enojan aceptarán sus diferentes tonos de voz. Ellos no han aprendido a escucharse y requieren de hacerlo para moderar su voz. Entonces, una de las recomendaciones para las personas que se enojan mucho es que consideren esto un instrumento. Sus cuerdas vocales son un instrumento y que si ellos se retroalimentan, van a ver la reacción de sus interlocutores y esa reacción va a hacer que ellos moderen, si lo quieren hacer, su tono de voz o su forma de hablar. Los que se enojan no se dan cuenta de su forma de reaccionar, vuelvo a insistir, de sus oraciones impositivas, de que engañan o que se engañan con su forma de razonar, con su tono de voz también se engañan. Todos podemos notar cuando ya está enojado porque ya le cambió parte de la cara, porque ya cambió su expresión, porque ya cambió su tono de voz, su ritmo al hablar. Ellos mismos provocan restricciones y límites, porque cuando las personas se están enojando constantemente, una de las grandes medidas o comunes medidas es ni los invitas a una fiesta, porque pues todo lo ve mal, no vas a quedar bien con ellas o con ellos. Recuerda, en su mente solo ven a los otros
como el origen de sus males. Los enojones le atribuyen la responsabilidad a otros. Esto refiere un control, un locus de control externo emocional. Ahora mencionaremos los retos que tiene en la mente. Jóvenes, atentos a esto. Lo primero que tiene que hacer alguien que se enoja constantemente, tendrá que aceptar que su mente está haciendo cosas en automático, que ese tipo de reacción que tiene es una forma aprendida de cómo procesar lo que me sucede en la vida. Y esto es como colocarse lentes oscuros que van a hacer que yo mi vida la vea de ese color. 2. Identifica la posición donde te colocas cuando estás enojado. Desde ese lugar le hablas a otra persona. ¿Es la posición del juez? ¿Es la posición de un padre todopoderoso? ¿Es la posición de alguien muy orgulloso y que tiene el control de todo? 3. Asumir la responsabilidad y dejar de atribuirle la responsabilidad a otro para que yo rompa ese ciclo, para romper esa creencia de que es otro el que me hace enojar, cuando yo soy el único responsable de ello. Si yo agarro mi responsabilidad, voy a dejar de justificar mi forma de reaccionar. Sustituir aquí en mi mente el uso del por qué y cambiarlo por un para qué. ¿Para qué reacciono de tal forma? ¿Para qué gritarles? ¿Para qué ofenderles? Cuestiona si la franqueza y la sinceridad que dices tiene que ser acompañada de crueldad. Reconoce que las palabras y tu tono de voz es el que daña a las personas y ese es el motivo por el que la gente se aleja de ti. 6. Acepta que el orgullo genera una mentira que te protege ante los cuestionamientos de otras personas o de sus señalamientos y críticas. Ese mismo orgullo te defiende mentalmente, pero es una mentira, porque si bien es cierto que te ayuda para momentos difíciles, si tú lo ocupas mucho tiempo, te va a quitar el gusto por estar con personas que te aman, con tu familia, con tus compañeros de trabajo o con tus amigos. 7. Aprende a escucharte y a identificar cuando cambias tu tono de voz. Antes de hablar, salvaguarda la integridad de las otras personas, evita denigrar, evita comparar, evita humillar, para que podamos conservar el vínculo amoroso. Entonces, cuando tú vayas a hablar, pregúntate o date la indicación. Voy a buscar las mejores palabras para que este vínculo se mantenga sano, para que mi vínculo de padre e hijo se mantenga sano, para que mi vínculo esposo-esposa se mantenga sano. Entonces, si nosotros nos colocamos en esa posición de buscar las mejores palabras para que se mantenga un vínculo fuerte de amor o felicidad, entonces nos va a dar tiempo para elegir cómo decir las cosas. Reconoce que a veces detrás de la franqueza hay una incapacidad o dificultad para manejar las emociones que se generan en esa situación. Muchas veces es impotencia de no saber cómo manejar el dolor de otras personas o de expresar eso que a mí me duele. Estas 9 cosas o estos 9 puntos tendrán que asumir las personas que se enojan frecuentemente
reflexionarlas y cambiarlas. Ahí te va otra estrategia. Los roles y los personajes de los enojones. Abordemos el mismo tema desde un ángulo diferente. Si conoces a alguien que se enoja frecuentemente, observa dentro de sus historias del que se enoja estos papeles o roles en los que él mismo se establece o él mismo compra. El primer rol es que él solo se defiende. El segundo rol es el del justiciero y el tercer rol es el del maestro del deber. Insisto, cada vez que tú lo escuches, identifica si él se colocó en uno de estos roles en la narración. Tienen sus particularidades, pero el título te guía para saber que es una postura que ya tiene un candado y que condena a el que se enoja a actuar de tal forma y en tal situación. Voy a describir la primera, el que solo se defiende. En su razonamiento, él o ella argumenta que su reacción se debió a las palabras o a las acciones de otra. Sin embargo, bajo la lupa de las malas jugadas de la mente, podemos reconocer que él o ella tiene una herida y si las personas tocan el tema solo con un roce sin intención de dañar, él reaccionará bruscamente y solo se defenderá. Las heridas emocionales pueden ser presentes o estar en ellos desde la infancia. Recuerdo a un consultante que si le decían palabras antisonantes sobre las mamás, se salía totalmente de control y golpeaba a quien hacía los insultos y lo interesante es que no se podía detener por ninguna razón. Incluso si las ofensas eran dirigidas a otra progenitora, él no se podía controlar si se encontraba presente. Por ejemplo, en una de esas tantas ocasiones, durante el trayecto al trabajo de nuestro amigo el consultante, escuchó que un señor ofendía a la mamá de un transeúnte. Solo por aclarar, ni siquiera conocía a ninguno de los dos involucrados. Al escuchar eso, se salió de su coche y le pegó al que ofendió hasta que lo separaron. El consultante refirió que su madre sufrió mucho y que él era quien cuidó a esta señora hasta morir. Esa herida le dolía cada vez que alguien ofendía a una mamá. También ayudaba generosamente a las mujeres en condición de calle que pedían alguna limosna o a las mujeres que tenían hijos en los brazos. Ambas escenas, tanto la de agresión cuando ofenden o ocupan a la mamá para ofender, como la de ayudar a madres con niños en los brazos, tienen el mismo origen, es un manejo diferente. Sin embargo, el punto es que los que se enojan se colocan en la posición de que defienden, de que solo se defienden. Segunda posición, el justiciero. Solo lo realizan